Hola, soy la doctora Ana García Díaz y en esta presentación vamos a hablar sobre música inclusiva y cómo la música puede ayudarnos a incluir la perspectiva intercultural dentro de nuestras aulas. La diversidad es una realidad en todos los centros educativos españoles que en algunos momentos, por quizá falta de formación o por diversos motivos, preocupa a los docentes. La búsqueda sin descanso de herramientas cohesionadoras ha sido una ocupación importante en los últimos años. Históricamente, además, algo que ha unido a las distintas generaciones de jóvenes y adultos es el arte y la música. Serán estas las que definan los distintos movimientos sociales que dan lugar a las culturas urbanas, donde de hecho existe una unión de personas de distintas partes del mundo, de distintas ideologías, regiones, religiones y edades, simplemente porque les gusta ese tipo de música. Estudiando este fenómeno, que no es único en las culturas urbanas, se puede observar un poder cohesionador en la música que puede actuar como herramienta para creación de comunidades inclusivas. ¿Cómo se va a hacer esta investigación? Primero, a través de una revisión sistemática de bibliografía, se pretende demostrar que las distintas experiencias realizadas en el marco de la universidad y la educación para adultos de uso de la música como herramientas para la inclusión. Y ahora el cómo. La búsqueda se ha realizado a través de distintas bases de datos que veremos en la siguiente diapositiva, utilizando palabras clave como música intercultural, música inclusiva en educación superior o música en educación superior, entre otros, con sus traducciones al inglés. Las bases de datos habrán sido ERIC, Google Scholar, Education Database, Web for Science y DialNet. Se han filtrado los resultados para que solo aparezcan seleccionados aquellos publicados entre 2016 y 2021, que son los últimos 5 años, para que sean actualizados. Y solo se han incluido solo artículos que muestren experiencias en el aula, de universidad española, latinoamericana o en educación superior. Sí se han tenido en cuenta las revisiones sistemáticas de bibliografía y se están analizando tanto las experiencias en sí mismas como las conclusiones de estas de forma cualitativa. Ya se ha dicho que el filtro se ha hecho entre 2016 y 2021. Y aquí os dejo un pequeño cuadro en el que pues se han buscado las distintas bases de datos. Se ha observado además que los artículos de ERIC y DialNet son más o menos los mismos, por eso excepto con algunas excepciones, y también los artículos que aparecen en Web of Science y Education Database, que ya constaban, de hecho, en las tres, en Google Académico, ERIC y DialNet, que son las que aparecen en este cuadro. Hay que tener en cuenta que los artículos publicados en DialNet también aparecen en Google Académico, por lo que la cifra de incluidos después de quitar los duplicados se redujo de manera considerable. Además, al hacer la selección, se buscaban experiencias en el aula, tanto de educación superior como en el aula universitaria. Sin embargo, la mayor parte de los artículos que aparecen en estas bases de datos son más bien teóricos. Por tanto, se ha observado una dificultad bastante grande a la hora de encontrar artículos basados en experiencias. Por tanto, se observa cómo la temática sí se toca en las bases de datos académicas. Se han encontrado 5.000 quitando los duplicados. Sin embargo, que cumpliesen los requisitos de inclusión para esta investigación, nos quedaban 11. ¿Vale? Y aún así, algunos de ellos también tienen una tendencia bastante teórica. ¿Vale? Otro motivo de exclusión fue haber encontrado un gran número de trabajos de fin de grado en esta búsqueda. ¿Vale? El total de los resultados, donde ponemos 10.300,
se tuvieron que excluir también los trabajos de fin de grado que son incluidos en las bases de datos académicas y de máster. Además, por tanto, esos también han sido excluidos de esta revisión. Además de ser eh, teóricos en su mayoría, algunos sí que eran aplicados, pero bueno, la parte más metodológica a nivel científico, pues se podía revisar. ¿Vale? Para el análisis se creó una tabla resumen de cada una de las investigaciones como la que se ve en esta imagen. ¿Vale? Aquí está la cita en la primera columna, cita el artículo, la experiencia que se realizó en el aula y por último, qué conclusiones sacan los autores. ¿Vale? Y bueno, el apartado de comentarios por si acaso hacía falta revisar alguna temática. Los resultados preliminares de este análisis se pueden dividir en tres grandes áreas, que de hecho esas tres grandes áreas interactúan entre ellas. La primera, básicamente, es la música como representación cultural, que en este caso vamos a dividir en dos, ¿vale? Como se ve en el PowerPoint. Las armonías como representación cultural y las letras como representación cultural. Porque de hecho se encontraron dos tendencias dentro de este ámbito. Las armonías como representación cultural, pues básicamente se ha observado cómo cada cultura tiene una tradición musical completamente diferente, que se ha desarrollado a lo largo de la historia particular de cada una de las comunidades. Por eso, cada cultura tiene una sonoridad diferente y actúa de forma distinta a representaciones auditivas. En las investigaciones revisadas, la armonía concreta de las culturas representadas era utilizada como manera de explicar y entender distintas costumbres, entendimiento histórico de desarrollo histórico de la propia comunidad, etcétera, etcétera. Todo esto a través del estudio de la armonía desde una perspectiva intercultural. Pasamos a las letras. Evidentemente, en el estudio intercultural no se debe dejar de lado la comprensión de los distintos idiomas o dialectos que representan cada una de las comunidades. Las letras de las obras utilizadas en las investigaciones analizadas tenían el objetivo más bien centrado en el aprendizaje de idiomas. Sin embargo, a través de estas letras, a través de este aprendizaje de idiomas, se buscaba una inmersión en la cultura objeto de estudio para que el alumnado entendiese no solo de forma el idioma de una forma un poquito más amplia, sino además que entendiese distintas expresiones, por qué se utilizaban, por qué ha ido desarrollándose la cultura de esta manera y no de otra diferente. Luego pasamos por el entendimiento de la propia identidad. El entendimiento de la propia identidad, de hecho, es algo bastante interesante porque se observa a su vez cómo los recursos musicales y la inclusión de esta perspectiva intercultural ayuda a conectar al alumno con su propia identidad o al menos a entenderla desde un punto de vista crítico. Por lo tanto, conocer la idiosincrasia de distintas comunidades y sus costumbres, entender sus idiomas y la historia que hay detrás de este desarrollo identitario, permite al alumnado desprenderse de prejuicios, miedos, creencias sobre distintas culturas e incluso le ayuda a entender cómo se pudieron establecer ciertos prejuicios dentro del inconsciente colectivo de su propia cultura. En definitiva, permite crear conciencia sobre lo que somos como cultura y cómo y por qué nos relacionamos de maneras diferentes con los otros. Por último, formación del profesorado. Se ve una queja constante por parte de los investigadores y es la necesidad de formar al personal docente en perspectiva intercultural, pudiendo ofrecer una formación de esta manera al alumnado que conlleve el entendimiento cultural desde una aproximación crítica. La falta de formación, según este análisis, ha dificultado encontrar recursos a los docentes para ofrecer al alumnado y su adaptación e incluso el entendimiento de ciertas problemáticas que se tuvieron
que quizá no se tuvieron en cuenta en el momento de realizar las distintas programaciones. Y ya vamos terminando. Estos resultados preliminares indican una latente preocupación por la polarización social dentro de las aulas universitarias y la necesidad de buscar soluciones para la inclusión de colectivos diversos. En este sentido, las experiencias musicales muestran resultados alentadores. La música, de hecho, actuó en su mayor parte, en la mayor parte de los casos revisados en esta investigación, como nexo de unión cultural, ofreciendo posibilidades para el reconocimiento de las culturas diversas y la conexión con la propia del alumnado. Los recursos musicales, además, permitieron la inmersión de la cultura predominante en la cultura diversa de una forma más sencilla, de manera que pudiese florecer esta concordia, el entendimiento y las posibilidades del encuentro intercultural. Terminamos. Esta será la bibliografía que se ha utilizado para realizar tanto el análisis como el PowerPoint, como la presentación. La segunda parte. ¿Vale? Y muchísimas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de esta presentación.